Si querés podemos continuar porque ya estamos casi todos. Venga. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, pónganlas en el chat que yo las leo. Yo te hago una pregunta mía, Jaime. ¿Vos Dime. siempre usás test de mala alineación intraoperatorio? Perdona, es que no te he escuchado. ¿Siempre utilizás test de mala alineación intraoperatorio? Sí, sí. ¿Con qué lo haces? Depende de la placa que ponga. Si pongo la placa de Sinte, viene con una barra alineadora y entonces ahí calculo el centro rotatorio de la cadera y el del tobillo y calculo el gap que quiero. Y si no, pues con el bisturí eléctrico. Ok, perfecto. Te hago otra Mm. pregunta. ¿En algún caso asistís la corrección? Por ejemplo, asistirlo con un fijador externo transitorio, por ejemplo, porque por ahí la precisión de la corrección que uno hace, digamos, con el corte, con las aperturas y a ojo, por ahí no Mm. tiene tanta precisión como lo que podemos hacer, por ejemplo, con dos guías, dos pines de un tutor o una... Claro, sí, sí, yo, vamos, he visto casos, yo no he operado a nadie y le he puesto un fijador externo de estos MBA o Striker que tiene y va haciendo la apertura gradual. Tú haces tu osteotomía y va haciendo la apertura gradual, pero realmente las correcciones que se hace con el test de Miniachi es que te dice ya el gap que necesitas y entonces con tener una regla en quirófano calculas tu gap. Perfecto. ¿Y para Pero alguna corrección utilizás tutor intraoperatorio, digamos, solamente transitorio mientras haces la corrección y después apoyas tu placa? Te pregunto porque nosotros muchas veces las correcciones las hacemos con placa de fractura, que no vienen, claro, pero viste, bueno, con todo el porque tú estás haciendo, instrumental. pero porque estás haciendo correcciones diafisarias. A veces diafisarias, a veces Claro, metafisarias, pero viste, al no tener el instrumental que viene con las placas de sí, osteotomía para hacer cortes y demás, ya, por ahí hacemos la claro. osteotomía, hacemos la corrección transitoria con un tutor AO intraoperatorio solamente y terminamos de hacer la Ujú. fijación con la placa de La fractura. fijación, sí. Sí, o con aguja y con un transportador de ángulo lo puedes hacer. También Sí, mi claro. jefe, bueno, tiene mucha más experiencia haciéndolo de esa forma, que lo tenemos conectado por ahí si Fili Es quiere más, opinar. es muchísimo más, a mí me parece muchísimo más complejo hacerlo así, ¿eh? Sí. La imagen tridimensional que tienes que tener del hueso es muchísimo mayor que llegar y hacer el bombón y esto es lo que me ha salido. Totalmente, que es mucho más complejo y por Es supuesto mucho más menos artesano, mucho más predecible. artesano. Mm. Bueno, yo quiero hacer algunas consideraciones. ¿Puedo? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, Jaime? Yo soy Bueno, Jorge Filicetti, soy el jefe de servicio. ¿Cómo te hola, ¿qué va? tal? ¿Qué Muy tal? bien. Con respecto a primero te felicito, la experiencia, toda tu charla fue muy clara. Algunas consideraciones para arrancar con respecto a la Gracias. incisión. Sí, Lo primero que yo le quiero explicar a todo el mundo es que uno tiene que hacer la incisión para ver. No importa si va a to- ser una incisión chica o una incisión grande. Tiene que hacer la totalmente de incisión acuerdo. para ver. Mm. Lo segundo, me quedó muy claro el tema de la alineación del osteótomo. El tema es, vos abrís la osteotomía, lo guiás de acuerdo a la guía que vos tenés externa. Ujú. ¿Cómo sostenés esa guía cuando vos no tenés el instrumental adecuado? Claro, ¿Cómo eso, sostenés esa apertura hasta que vos ponés la placa? Y lo claro, segundo que te eso, quería sí, preguntar, sí, perdón, nada. es, la placa tiene, por lo que la mayoría de las placas tienen orificios paralelo a la superficie articular arriba y un oblicuo que puede Ujú. ponerlo paralelo a la superficie de que uno hace la osteotomía. ¿Cuál de Sí. esos tornillos pones primero? Yo lo primero que hago es fijar todos los tornillos articulares. La placa tiene 3 tornillos articulares Sí, y eso, fijo esos 3 tornillos y después me voy a lo que hemos llamado el golden screw, porque ese es el que te da en la compresión en la bisagra. está bien. Después pongo todos los Perdóname, distales. Sí, perdón. los tres tornillos proximales, ¿los Sí, pones paralelo a la superficie articular o paralelo sí, a tu corte? paralelos a la superficie articular. Ok, Mm. estoy de acuerdo. Sí, sí, sí.
Es que si no consigue la buena corrección, porque si los metes para la osteotomía, algunos se te puede meter intraarticular. Claro, Si pones muy alta la placa. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Lo otro, hablaron acerca de la edad, y yo creo que más limitante que la edad, ¿sí? Te lo va a decir un tipo que no tiene pelo, ¿no? Es el compartimiento del otro lado, el estado del compartimiento del otro lado. Totalmente de acuerdo. Si el estado del compartimiento del otro lado, así tenga 40 años, es malo, la osteotomía no es la indicada. Efectivamente. De acuerdo y dos consideraciones más en cuanto a los resultados. El primero es saber, cuando vos tenés que optar por osteotomías, tanto a nivel del fémur como la tibia para corrección de la deformidad, ¿tenés alguna experiencia de qué diferencia hay entre hacer eso y ya? Porque vos haces eso cuando tenés los dos platillos comprometidos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hacer 2 osteotomías y colocar una prótesis en cuanto a al futuro del paciente, ¿no? En cuanto a la expectativa del paciente. Hombre, en cuanto a la expectativa del paciente, es que si el paciente es muy activo, y me refiero a activo a que haga un mínimo de deporte, yo creo que una vez pase todos los 6 primeros meses de la osteotomía, los resultados de la osteotomía son mucho mejores que los de la prótesis, funcionalmente. Incluso el paciente se nota vamos, yo no soy cirujano protésico, ni mucho menos, y hay gente que pone las prótesis de rodilla y tiene unos resultados que yo no consigo. Entonces, en mi mano, es verdad que la osteotomía tiene mejores resultados que las prótesis. Porque es raro conseguir en una prótesis más de 110 grados de flexión, y la osteotomía es la norma, tener más de 110 grados de flexión, y eso el paciente después lo nota. Después conseguir un buen cuádriceps después de una prótesis, eso también es un caso a tener en cuenta después. Y si ves los vídeos, al siguiente día el paciente tiene esa movilidad. Y con la prótesis, no sé. Mi experiencia y yo como me manejo mejor es haciendo una osteotomía que poniendo una prótesis, la verdad. Ok, bueno, muchas gracias. Después, un par de cosillas. Es verdad que igual he intentado en el mensaje no vender, pero sí favorecer como la técnica de MIPO, y por supuesto que no, para nada. Yo no la hago. Yo hago incisiones de 5 o 6 centímetros, pero es verdad que es importantísimo ver, más que el paciente tenga una incisión pequeña. Es que la cirugía ya es una cirugía mayor, entonces la incisión es lo de menos. Pero es verdad que conforme vas siendo más consciente de dónde vas calculando tu osteotomía, eso, tus incisiones son menores y tus disecciones son menores. Simplemente era eso, que ver que el cambio de corriente desde hace 20 años a ahora, pues que simplemente ver que ya la gente está afinando mucho y hace incisiones de 4 centímetros para una osteotomía femoral distal, que ya habéis visto las disecciones que se hacían. Bueno, muy bien. Yo no puedo ver con 4 centímetros el fémur distal, ¿eh? Pero yo no lo puedo ver el fémur distal con 4 centímetros, pero bueno. Yo no veo ni el basto con 4 centímetros, es verdad. Me parece tener mucho arte y mucha maña. Creo que depende mucho también de la contextura del paciente, los tejidos blandos, ¿no? Y por supuesto de la experiencia y lo habituado que esté uno al procedimiento. Bueno, de mi parte no hay muchas más preguntas, Jaime. Creo que entre las dos charlas fuiste súper claro y nos aclaraste, nos trajiste un poco de luz en varios temas controversiales que estuvo muy bueno. Yo aprovecho para agradecerte. Antes de terminar, voy a aprovechar que la vi conectada ahí. Le mando un enorme saludo a la doctora Cici Bertrand y al doctor Antonio Rosso, que también tengo un enorme recuerdo de ellos. Y nada, les vuelvo a agradecer por todo lo que me enseñaron y cómo me recibieron. Así que nada, ahora te hago extensivo el saludo. Una última, ¿puedo? Sí. Una última. ¿Tenés alguna experiencia, Jaime, de sacar triángulo medial y colocarlo del lado externo? ¿En el fémur? Sí. O sea, hacer una osteotomía de cierre medial
con apertura con el mismo segmento, llevarlo a apertura del fémur del externo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, pero ¿en qué caso? No tengo ninguna experiencia en eso, pero ¿en qué caso? Por ejemplo, en un fémur varo. Sí. Pero si hace la sustracción medial, ¿para qué quiere hacer la apertura lateral? Perdón, discúlpame, al revés. Al revés, exactamente al revés. O sea, una sustracción externa con una apertura medial. Exacto. No tengo experiencia, pero tampoco lo Yo tampoco, ¿eh? No tengo ninguna. sabría contestar. Yo creo Porque que en esos casos que la corrección, me lo estoy imaginando en un caso con una deformidad muy grande, en la que haya que hacer sí, una deformidad muy grande, me parece que eso es un caso más para hacer una corrección gradual con un tutor. puede ser, pero también sí he visto publicado casos de osteotomía doble nivel en el que a lo mejor se le hace una sustracción externa y con esa cuña de la sustracción externa se le pone en la apertura medial de la tibia. Eso sí lo he visto, pero en el mismo hueso hacer una apertura externa y un cierre externo y una apertura medial, no, en una deformidad yuxtaarticular nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Pero es verdad que a lo mejor en ese caso el tutor externo es lo mejor, ¿no? Bueno, ahora sí, saludo grande a todos. Muchísimas gracias, Jaime, por tu participación. Te Gracias a mando ti. un gran abrazo y te esperamos por Abrazo. casa y por el quirófano cuando venga a Argentina. Eso, venga. Un abrazo, cuidaros. Un gran abrazo. Chao, chao. Gracias por a la todos por parrilla. participar. También por la parrilla. Abrazo Y la grande a parrilla, todos. eso es más importante. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.